Hola, buenos días a todos y todas. Este es un día intenso por las muchas actividades que comprende nuestro encuentro, y este es otro de los momentos estelares por miles de razones. Primero, por la sintonía de corazón que tenemos entre comunicadores en nuestro continente, y una de esas personas conectada con nosotros con los mismos ideales y compromisos es la profesora Sandra Mazzoni. Realmente es, como diríamos en lenguaje popular, para sacarse el sombrero. ¿Por qué? Porque hay que respetar los años de ideales, de compromisos y de acciones. Y ella tiene más de 30 años ligada a la comunicación rural y la comunicación para el desarrollo en este continente, y particularmente desde la Argentina. Sandra Mazzoni tiene una prolongadísima producción intelectual que supera más de 20 títulos, y dos de esos textos de ella los tengo en las manos. Uno, por ejemplo, gentilmente, Avatares del Comunicador, y vamos a hacer referencia por qué menciono a ese texto. Otro que también ha llegado a Bolivia hace un tiempo, Hacia la teoría general de la estrategia. ¿Estrategia de qué? La estrategia de la comunicación, porque ella es experta en planificación estratégica de la comunicación. Esta dinámica, este proceso humano del contacto entre sujetos se puede orientar. Ahí hablamos de la necesidad de planificar la comunicación. Allí hablamos de fijar objetivos y ojalá de justicia y transformación social. Entonces, me detengo en la presentación de ella, en una parte de este texto tan interesante, donde de ella se menciona, por ejemplo, que es catedrática de comunicación estratégica, consultora investigadora de categoría 1, o sea, del primer nivel del CONICET en la Argentina, y docente de posgrado en distintas universidades de Iberoamérica. Dirige además la maestría en comunicación estratégica y la especialización en comunicación ambiental en la Universidad Nacional de Rosario en la Argentina. Ella ha venido desde Rosario para estar con nosotros, y así que realmente es un regalo. Y ahora hago referencia a la parte que me impresiona de este texto que tengo de ella. Nos invita Sandra a desplegar la comunicación, a descomprimirla. ¿Y eso qué quiere decir? Sacar a la comunicación del agotado mundo de los medios y los mensajes para reubicarla en los mundos de la vida que entreteje la gente en los múltiples y diversos nosotros. O sea, volver a la esencia de la comunicación. Comunicación no son medios, comunicación no son aparatos, son compromisos de cercanía con nuestros semejantes. Y si esa esencia se mantiene independientemente a las tecnologías, vamos a seguir trabajando por una constante humana y de humanización. ¿Cuál es la palabra que nos edifica unos con los otros? Entonces, querida Sandra, bienvenidísima. Te doy el micrófono, vamos a escucharte muy atentamente y compartiremos después con algún intercambio de nuestros oyentes. Ah, sí, yo tengo eso. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los presentes. Voy a comenzar entonces. Lo primero que les quiero contar es que, bueno, una noticia, ¿no? Y la noticia es de que tenemos una nueva teoría de la comunicación. Vieron que los que son estudiantes, bueno, veían distintos paradigmas y distintas teorías de la comunicación. Bueno, hay una nueva, generada aquí en Latinoamérica, todavía no muy conocida, que no se estudia todavía
en todas las facultades ni en todas las carreras de grado, aunque sí ya se estudia en muchísimas carreras de posgrado de distintos países como México, Colombia, Argentina, Uruguay, Brasil. Y es esta teoría, la teoría de la comunicación estratégica inactiva. Entonces, de esto voy a hablar, de esto quiero hablar porque tiene mucho que ver, esta teoría tiene, claro, su andamiaje metodológico y propone un nuevo tipo de investigación científica. Entonces, en un congreso donde hay gente que está empezando a investigar y hay colegas expertos investigando, esto puede ser de interés. Voy a hablarles entonces de esta teoría, ¿no es cierto? Que primero decirles que es una teoría general, una teoría aplicable a todos los casos, a todos los ámbitos, que por eso mismo es una teoría general y que es una teoría científica, ¿no? Una teoría que jerarquiza de alguna manera a nuestra disciplina, a la disciplina comunicación, en tanto define a la comunicación como un objeto de estudio específico, ya no un tema abordado como objeto de estudio de otras disciplinas, como ha sido durante tantísimo tiempo. Y claro, esta teoría tiene un correlato metodológico, del cual también vamos a hablar un poco. Para comenzar, les cuento la definición, que lo pongo aquí y que tiene un montón de términos. Voy a hablar de algunos de estos términos y de otros no. Y les invito, si les interesa el desarrollo de lo que voy a hacer de algunos de los términos, que después ustedes sigan curioseando, ¿no? Hay ahí un montón de cuestiones que difieren en mucho respecto de definiciones de la comunicación de otras teorías. Porque allí dice que la comunicación es un encuentro en la diversidad, un cambio social conversacional. O sea, es una conversación, pero no cualquier conversación, sino una que enactúa, una reconfiguración que es intersubjetiva, que es situacional, que es histórica, que es dinámica y evolutiva, que es, rarísimo, micro-macro social, compleja, fluida, fractálica y autoorganizada. Y entonces voy a tomar algunos de esto nada más y los voy a trabajar como disparadores para ver si podemos conversar. Y después ustedes, como no vamos a tener mucho tiempo para preguntas, en los pasillos, en cualquier lado, si algo de esto les interesa, después seguimos conversando, ¿no? Entonces son disparadores para nuestra propia conversación, iniciando porque necesitamos nuevas metáforas para pensar y también para hacer comunicación en el mundo actual. Porque las viejas metáforas de medios y mensajes hoy no sirven, no van más. Y una metáfora que a mí me gusta mucho y que la suelo usar en mis presentaciones, retoma uno de los términos de la definición que recién puse y propone pensar que la comunicación simplemente es como el agua, fluida. Y traje un video para que pensemos, ¿no? Para que pensemos en esa metáfora y para que veamos si nos sirve este video para ir arrimándonos de una manera amigable a este rasgo de la comunicación, a este término de la definición de la comunicación, este término de la definición de la comunicación que es que toda comunicación es fluida. Y les cuento que la primera vez que lo vi, ustedes van a ver ahora, lo que les voy a mostrar, fue hace unos años atrás cuando iba a la Universidad de Corrientes en Argentina a dar un curso. Entonces el avión baja sobre el río Paraná y a la altura de la isla del Cerrito, ahí lo vi. Por un lado el río Paraná, que es de aguas marrones, y por el otro lado el río Paraguay, que es de aguas negras. Resulta que por un largo trecho, como ustedes ven, las aguas no se mezclan.
hablan juntas, pero todavía no se mezclan y tienen que compartir kilómetros hasta que al fin logran, podríamos decir, conversar para que esa mezcla ocurra. Tienen que hacer trayecto, o sea, tienen que andar juntas. ¿Podríamos decir que se tienen que conocer? Y este es uno de los términos de la nueva definición de comunicación, que toda comunicación es fluida, porque cambia. Aunque pretendamos que no, ella igual cambia y se transforma desde estos trayectos siempre compartidos. Y por eso, allí donde estés en este momento, haciendo lo que estés haciendo, te desafío a abordar a la comunicación en sintonía acuífera. Si querés pensar a la comunicación desde nuevos paradigmas, pensala así, como el agua. Pensá, ¿qué hace el agua en este caso? ¿Qué hace el agua en lo que estés haciendo? Es una manera divertida de salirse de los esquemas tradicionales. Y esta nueva teoría de la que estoy hablando se afirma en 3 raíces, que son antecedentes científicos que permiten este nuevo abordaje de la comunicación. Y uno de ellos es la raíz de los nuevos paradigmas. Les voy a mostrar ahora entonces una infografía que pueden descargar luego si les interesa ver el detalle, porque acá, de mi web, ¿no? Porque acá solo voy a mencionar unos poquitos elementos. Y aquí hay un árbol que tiene 3 partes. En la raíz están los antecedentes científicos de la teoría de la comunicación estratégica inactiva. Ahí hay, bueno, muchas cosas. En el tronco están las definiciones propias de la teoría, o sea, las categorías propias. Y en las ramas, en las hojas, en los frutos, está la metodología IEC. Porque, claro, ahí está en esa parte, en la parte de los frutos, porque es desde allí, desde donde se desarrolla este nuevo tipo de investigación que les voy a contar en esta presentación, que es una investigación transformacional, específicamente comunicacional. Allí, entonces, en la metodología, es donde se crece afirmándose en la metaperspectiva de la que aquí les voy a hablar. Entonces, vamos a ver algo de los nuevos paradigmas y para eso elegí mostrarles un videoclip para que vean por qué no podemos ya, en el siglo XXI, quedarnos solo con los discursos, solo con los mensajes o solo con las narrativas al comunicar. Y les pido que antes de que comience presten atención a lo que pasa en la imagen, no a lo que dice la canción, que eso no importa y está en otro idioma además, sino a lo que su cerebro, su cabeza, hace, buscando ser coherente con lo que ustedes han hecho para que su cabeza sepa lo que sabe sobre el mundo. Que es, claro está, lo que sabe hacer cualquier cerebro, ¿no es cierto? Los cerebros son expertos en eso, en ver cómo nos acoplamos para seguir viviendo. Vean entonces, y esa es la tarea que les dejo, cómo esos años de experiencia que llevamos en nuestras mentes y en nuestros cuerpos nos hacen ver ilusiones, me hacen ver cosas que no están ahí, no existen siquiera, pero igual yo las veo. Bueno, y acá si quieren bailar, bailen, que bailaron tan lindo el otro día en la bajada con las banderas y todo eso. Había algunos que hacían pasitos y todo, entonces... Listen, I know it's been hard.
Ilusiones. El mundo no está separado de mí. El mundo no está separado de vos. Y aquí hay todo que aprender, todo. Hay que empezar de nuevo. Tenemos que aprender de nuevo todo lo que sabemos de la comunicación cuando la empezamos a pensar desde nuevos paradigmas. Porque la comunicación es un proceso cognitivo, pero no se limita a lo que habíamos pensado hasta ahora. Es mucho más. Por eso, allí donde estés, te desafío a mirar esto. Te desafío a ampliar la mirada, como, la frase exacta que mi presentador eligió, ¿no? Desplegar a la comunicación, desplegar la mirada de la comunicación. Te desafío que mires cómo la comunicación participa haciendo emerger el mundo. A ver cómo y por qué es que la comunicación actúa en tu vida cotidiana, igual que viste que lo hace en el video, metiendo un elemento y otro y me hace ver cosas, pero no solo me las hace ver, también me las hace sentir y también un montón de otros elementos, ¿no? Es un proceso cognitivo que no habíamos mirado hasta ahora, es mucho más de lo que habíamos mirado hasta ahora. Enactúa, otro de los términos que están en la definición de esta teoría de la que hablo, y es un núcleo, ¿no es cierto?, al punto que así se llama para diferenciarse de otras teorías de la comunicación, se llama teoría de la comunicación estratégica enactiva. Y es por eso mismo que al comunicar desde nuevos paradigmas tenemos que cambiar, aprender a mirar distinto, aprender a mirar con una mirada que es específica, iniciando, ¿no es cierto?, una transformación también en nosotros mismos, iniciando una metamorfosis de nuestro perfil profesional y también de nuestro perfil científico, una metamorfosis de nuestros aportes y de nuestras competencias, una metamorfosis que nos saque un poquito del barro pantanoso en el que a veces estamos ahí encajados.
distintas culturas ancestrales han considerado a la libélula como un amuleto para traer al consciente los pensamientos, para cambiar la perspectiva de la vida y lograr materializar los sueños. Su cuerpo y sus alas son iridiscentes, una característica que se relaciona con el autodescubrimiento y la eliminación de las dudas. Esa propiedad de tornasol se reconoce a la vez como el final de las ilusiones creadas por uno mismo y el logro de una visión clara de las realidades de los ambientes en los que nos movemos. Las libélulas detectan los cambios de ritmo del ambiente a una mayor velocidad, porque son capaces de ver su entorno hasta en 300 ocasiones por segundo, cuando los humanos percibimos lo que ocurre de una forma mucho más limitada. En distintas partes del mundo, la libélula en amuleto simboliza mayor capacidad para comprender el sentido de la vida. De su vuelo ágil y su versatilidad para desplazarse en todas las direcciones, emana una sensación de poder, de alegría, de calma y equilibrio. Si ves una libélula, habrá cambios en tu vida. Prepárate para cosas buenas. Y por eso elegimos una libélula, que es esta, para colocarla en la tapa de una guía que es una guía metodológica para quienes quieran empezar a ampliar su mirada, saliéndose de lo comunicativo y abordando lo comunicacional al investigar. Una libélula porque necesitamos salirnos del punto de vista, que es lo que estamos haciendo cuando trabajamos en la investigación y la acción profesional desde perspectivas y teorías clásicas. Esta guía, entonces, es una guía metodológica que acompaña paso a paso a quienes quieran comenzar a trabajar desde nuevos paradigmas, desplegando entonces una comunicación transformadora. Este libro es un libro digital con planillas descargables y casos reales que han aplicado esta metodología en distintos países de Latinoamérica. Una estrategia de comunicación en activa no tiene nada que ver con un plan, escindido al menos, ¿no? Sino que es, desde esta metaperspectiva, un algoritmo fluido de la diversidad, que se despliega a partir de operaciones cognitivas. Y la idea de operaciones cognitivas, la tomamos de Piaget, volviendo a este tema que sigo hilando, ¿no? Respecto de que la comunicación es un proceso cognitivo muy particular, muy distinto del que hemos abordado tradicionalmente. Las operaciones no son ilimitadas, por eso es un algoritmo. Son 7 nada más. La primera operación se ocupa del diálogo de saberes. O sea, es un trayecto cognitivo que opera diálogo de saberes. La segunda es la determinación del tipo de encuentro dominante. Luego, la identificación de agentes semióticos, claro, pero también simbióticos de la reconfiguración. Luego, el reconocimiento de los autodispositivos colectivos, aquello que va a ocurrir de todas maneras, aunque nosotros no lo querramos. Va a ocurrir porque es un autodispositivo y es grupal o colectivo. Luego, el despliegue comunicacional de espacios y productos. Luego, el diseño y realización de la investigación de campo. Y, finalmente, la reconfiguración micro-macro-social del encuentro en la diversidad. Resulta que cada una de estas operaciones cognitivas tiene todo un andamiaje metodológico, y ahí pongo solo algunos ejemplos, ¿no? De técnicas, de instrumentos, de herramientas que permiten realizar en la organización, en el territorio, en el país donde ustedes estén trabajando, ese recorrido, esa operación cognitiva, ¿no es cierto?
y simplemente eso se hace aplicando estos instrumentos, herramientas y técnicas, de las que no voy a hablar ahora, pero que ustedes pueden ver en la bibliografía si les interesa. Lo importante es que ustedes vean aquí, se anoticien de que hay un desplazamiento que ubica a la comunicación ya no principalmente como un dilema de lenguajes, sino como un vínculo cognitivo que se resuelve en dimensiones múltiples, un vínculo cognitivo que es específico y diferencial, muchísimo más amplio, que es siempre porque es un entrelazamiento y que por eso implica relaciones de relaciones que tienen derivaciones en nuestras vidas cotidianas y que antes del siglo XXI ni siquiera lo habíamos considerado. Tenemos tantas rutinas obsoletas al comunicar. Resulta que ya sabemos que no son lo mejor, ya sabemos que hay otras formas igualmente disponibles, pero igual las mantenemos. Por eso, con la metaperspectiva de la comunicación estratégica en activa, estamos innovando tanto en las maneras de pensar como en las maneras de hacer comunicación, porque la mayoría de nuestras rutinas corresponden a teorías de la comunicación que no tienen ya al menos la misma pertinencia en el mundo actual que está interconectado en tiempo real. Resulta que cuando yo era pequeña, si iba de visita a otra casa, al llegar aplaudía para anunciarme. Y entonces, ¿qué pasaba? Salían los perros a ladrar. Inmediatamente, ¿no? Claro, los perros avisaban que había llegado alguien a la casa. Más adelante las casas colocaron, primero campanas o un llamador con el que se golpeaba la puerta, toc, toc, toc. Más adelante apareció el timbre eléctrico. Pero resulta que hoy, por ejemplo, poca gente usa el timbre. Los jóvenes, por ejemplo, no usan ni el timbre, ni los llamadores, ni las campanas, sino que avisan con su móvil, porque claro, haciéndolo de esa manera, cuando llegan a la casa ya la persona está abajo esperándoles, ¿no es cierto?, o afuera abriéndoles y, ahorran tiempo. Los jóvenes ya no usan el timbre, aunque en la mayoría de las casas hay aún un portero eléctrico, un timbre, un llamador o una campana. Resulta que hace poco tiempo tuve la experiencia de olvidar las llaves de mi casa y entonces toqué el timbre de mi casa, que tiene timbre, sabiendo que uno de mis hijos estaba en la casa. Y toqué y no me abría y pensaba yo habrá salido, en fin, ¿no es cierto? Entonces le mandé un WhatsApp y ahí salió. Y cuando me abrió le pregunté, ¿y por qué no me abrías? No, nunca atiendo el timbre, porque los únicos que tocan el timbre son los vendedores o los políticos. O sea, quien toca el timbre es una persona que quiere forzarme a algo. Por eso no abro, no directamente, aunque lo escuche. El timbre está en mi casa y en muchas organizaciones. Y la gente, en mi casa muy poca gente lo usa, pero algunos lo usan. Pero ningún joven lo usa. De eso hablamos, ¿no es cierto? Hablamos de que la gran mayoría de nuestras rutinas de comunicación son como timbres, ¿no? Y hacemos algo similar, las desarrollamos así a esas rutinas porque, es la práctica habitual o así se hizo desde toda la vida o el protocolo, el procedimiento. Sabemos que es una práctica que es un poquito inconducente. Sabemos que hay otras, sabemos que no nos sirve de la misma manera que tocar el timbre ya no sirve, ¿no es cierto?, para que abran la puerta. Igualito, muchas rutinas comunicacionales que hoy mantenemos no sirven para comunicar, son obsoletas, corresponden a otra época, están pensadas como un dispositivo de vincularidad, que eso es un dispositivo comunicacional, que ya no es pertinente en el mundo actual. Entonces, eso hace la investigación en activa. O sea, la IEC
que en su sigla es eso, ¿no es cierto? Examina la vida cotidiana de las personas, de cualquier organización, pero es un examen sistemático que piensa crítica y autocríticamente lo que allí está en la organización desde una mirada que no se reduce ya a dimensiones únicas. La metodología IEC se ocupa de innovar, se ocupa comunicacionalmente hablando de innovar. A partir de estas nuevas técnicas, instrumentos y herramientas, ¿no es cierto? Pero, claro, integrando también en el trabajo profesional y en el trabajo de investigación a las técnicas tradicionales. O sea, lo que se hace es valorarlas crítica y valorativamente, ver cuáles son sus límites y sus alcances para aportar en la matriz de datos o en la matriz de acción, ¿verdad? Según si es un proyecto profesional o un proyecto científico. Entonces, la IEC trabaja en cómo nos inventamos nuevas prácticas de vincularidad en cada lugar, nuevas rutinas en nuestras propias vidas cotidianas. Otro de los términos de la definición de la comunicación, de la teoría de la comunicación estratégica inactiva, es que toda comunicación es compleja. Aunque pretendamos simplificarla, es compleja, toda. Y claro que no sabemos mirar complejamente, porque las teorías clásicas de la comunicación son teorías reduccionistas, se ocupan solo de una porción finita del fenómeno comunicacional. Por ejemplo, es fácil ver que si trabajo con información, me estoy ubicando en la dimensión del dato. Y desde allí, las competencias de quien comunica se enfocan en transmitir. En cambio, en la dimensión interaccional, estoy trabajando el orden de los cuerpos, en la intervincularidad. Y allí, mi aporte será la conexión entre quienes se comunican, en un nivel que no necesita palabras. Estoy mencionando dos dimensiones que operan distintos tipos de encuentro en la diversidad, que esta es la definición de la comunicación. La teoría de la comunicación estratégica inactiva es, entonces, una teoría de la multidimensionalidad de la comunicación, que se ocupa primero de identificar cuál es la racionalidad dominante. ¿Qué es lo que se hace dominante acá? Dominantemente, ¿se informa, se difunde o quizás se denuncia? En fin, hay una metodología que lo que hace es hacer este registro, ¿no es cierto? Y luego operar recursos comunicacionales en otra de las dimensiones para empezar esta transformación, este cambio, este mover que es la comunicación. Y traje un video que puede ilustrar cómo es que ocurre, porque aunque en las universidades poco se trabaje, en ámbitos de innovación, este tipo de cuestiones ya se está empezando a considerar. Por ejemplo, aquí en la empresa Supermercado Jumbo de Holanda. Se trata de cajas lentas para personas solas, que ustedes saben que en otros países es el principal problema, en Inglaterra, en un montón de países de Europa, es el principal problema, ¿no? Personas que viven solas y ese es su principal problema, es un problema de salud pública, hay un montón de líos ahí con la soledad, y que, quieren conversar, pero vean que no es mensajes, no es que el chico cajero le va a decir unas cosas y tiene un repertorio para repetir. No es contenido. No importa lo que el cajero le dice a la gente. No importa de qué hablan o si lo hacen en el mismo idioma o no. Importa que hay un encuentro en la diversidad, que es un vínculo, ¿no es cierto?, que está definido y publicitado por la empresa y que les hace ganar plata a la empresa,
que opera recursos comunicacionales en la dimensión interaccional. En este caso, para conseguir clientes. ¿Van viendo que son cuerpos que conversan? Hay entonces un tipo de encuentro en la diversidad que se integra a la estrategia de venta de este supermercado, a la estrategia de comunicación de este supermercado. Por eso, allí donde estés, te desafío a abrir tu mirada y no quedarte en dimensiones únicas. Hay que abrir la mirada hacia la multidimensionalidad, porque cada dimensión opera una racionalidad comunicacional diferencial. No estoy hablando en esta presentación de esta categoría, pero la racionalidad comunicacional es otra categoría propia de la teoría de la comunicación estratégica en activa. Otro término que quiero abordar muy brevemente es el cambio social. Porque cuando nos comunicamos, completamos desde lo que estamos siendo en una conversación situada. Y así es como ocurren las transformaciones, siempre desde donde estoy yo, el que participa, ¿no? Las teorías clásicas se enfocan en un montón de cosas, pero para simplificar, a ver, en una parte, por lo menos, del fenómeno comunicacional, que dominantemente sigue siendo, ¿no es cierto?, códigos, emisores, fuentes, en fin, hay una serie de categorías. Pero también existe el otro componente, al menos, ¿no es cierto?, y es una relación que allí está desconsiderada en las rutinas de operación de la comunicación. Porque, claro, podríamos, para simplificar, decir que una mitad la pone quien habla y la otra mitad el otro extremo de la relación, sea cual fuera la relación. Hay allí una conversación que no se hace de una manera única, sino de maneras múltiples, que es compleja. Una conversación compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muchos elementos, muchos datos, que es económica, sociológica, ecológica. No. Complejidad no es eso. Complejidad no es suma de partes. Complejidad es una manera de devenir en el mundo. Traje un video más para un caso que seguramente muchos conozcan, porque es un caso de hace un tiempo, que apareció en los noticieros de todo el planeta y que ojalá nos sirva para entender por qué es una conversación compleja. ¡Escándalo! Tremendo lo que pasó ayer después de la consagración, Sandra, de España por primera vez campeona del mundo de fútbol femenino, y en el momento de la premiación van a ver ustedes al pelado que está de este lado, ahí está, es José Luis Rubiales. Para pasártelo limpio, es el Chiqui Tapia de España. Sí, además del beso hay una palmadita. Sí. Yo no es lo mismo. Arruinó la fiesta. Bueno, la que besa es a Jenny Hermoso, que después dijo, la verdad que yo no quería un beso en la boca. Mira, pará, Fíjate, mira ahora, no. mira abajo, mira. Él después pidió disculpas. Esa, la segunda, no Me la dejé primera. llevar por la emoción, No, dijo. pero perdón, son novios, pareja. Nada. Tienen No son nada, sexo. pero además... Bueno, este escándalo del beso en el fútbol español lo traje para volver a la metáfora con, bueno, aquella que presenté al comienzo de la comunicación en sintonía acuífera. Imagínense dos arroyitos, ¿no?, de agua, que uno lleva hojitas y palitos y los va amontonando, y vieron que en los arroyos, en los cursos de agua se hacen remolinos, en los ríos que puse también, hay como unos remolinos, ¿no? Entonces en un momento se acumulan hojitas y palitos pero no, parece que va a avanzar y se va a integrar, pero no, vuelve para atrás. Y en un momento ese remolino, esa voltereta, ¿no es cierto?, logra integrar todos esos elementos que traen los distintos cursos de agua y logran seguir juntas el curso del río. O sea, logran mezclarse, encontrarse, comunicarse. ¿Por qué digo esto? Porque escándalos de este tipo con gente que hace cosas con mujeres que no corresponden, hubo muchísimos en la historia en fin, ¿no?
En el deporte, un montón. Estaban ahí esos hombres que daban palmaditas a las deportistas y en un curso de agua. Y en el otro curso de agua, las mujeres que sufrían estos abusos y que comenzaron a protestar cada vez con más fuerza. Y mi abuelita vasca hubiera dicho, bueno, cuando el río suena, agua lleva. Tanta agua llevó este río de las mujeres protestando que al final el hilito de agua logró tener la fortaleza suficiente como para superar el remolino y mezclar las aguas. Y se hizo un escándalo mundial que implicó sanciones por primera vez en la historia. Entonces fue un antes y un después, un parteaguas, ¿no? Dos ríos que no se mezclaban porque tenían demasiadas diferencias en aquello que sus aguas llevan, al fin se mezclaron, pudieron conversar. De eso hablamos, de que tenemos metodologías, primero para reconocer y luego para operar la racionalidad comunicacional, para operar estas transformaciones comunicacionales, entendiendo que toda comunicación es como un hilo de agua en el desierto, que va generando nuevos ambientes perceptivos a medida que va avanzando en la arena, nuevos encuentros en la diversidad, con nuevas derivaciones sobre el mundo. Y de eso no se ocuparon las teorías clásicas, de las derivaciones sobre el mundo. Parecía que la ciencia no tenía que hacerse cargo de los estropicios que generaba. Hoy en día eso ya no es así, no empieza a ser de otra manera, ¿no es cierto? La IEC es un tipo de investigación que se enfoca en cuáles son las derivaciones que va a generar el proyecto de investigación. En ese sentido, una IEC implica investigar cómo encaja la comunicación en la vida cotidiana, para determinar, claro, lo que siempre hacemos los comunicadores, ver cómo las personas podemos coordinarnos y trabajar juntas para mejorar nuestras convivencias, desplegando estas conversaciones situadas que se hacen entonces no únicamente con palabras. Ahora les quiero convidar al último libro teórico de la metaperspectiva que se llama Boga Boga, Comunicación como un mover. ¿Entienden el título? Esta idea de que la comunicación transforma el mundo. Es lo que hace que me quede sentado o me levante, o tome un apunte o no lo tome. La comunicación es eso. Entonces, en este libro, por eso el título, ¿no es cierto? Lo escribimos con Matteo Busi, en coautoría, y quiero decirles que nos sentimos muy honrados porque el autor que más ha impulsado los nuevos paradigmas en ciencias sociales y en educación a nivel mundial, que es el maestro Edgar Morin, nos acompaña en el prólogo del libro. Es una obra que trabaja profundización de categorías teóricas, todas las que puse en la pantalla y muchas otras, pero en particular viendo cómo son los desplazamientos en relación a lo que hoy se trabaja desde teorías clásicas y lo que propone la metaperspectiva. Entonces, este libro lo presentamos ayer aquí en Aboic y ya hemos empezado a tener algunos retornos, algunas preguntas, así que podemos conversar en los pasillos luego. Entonces, tomando en consideración todo lo que he planteado, vuelvo al título, no termino todavía, me falta otro bloquecito, ¿no? Y les digo que investigar a la comunicación desde nuevos paradigmas implica muchos cambios, pero también un trabajo crítico y autocrítico respecto de, entonces, como les decía antes, aportes y límites de las teorías que hemos utilizado hasta el momento. Y sobre ese andamiaje se avanza, ¿no es cierto? Pero uno muy importante es que no podemos seguir reduciendo a la investigación de la comunicación solo a la cuestión de la significación o de las interacciones. Es un reduccionismo insostenible para dar cuenta de las competencias poderosas, analíticas y operacionales de la comunicación actual
en todos los ámbitos, en torno a todos los temas. Ya no sirven las investigaciones que buscan hacer inventarios, porque eso lo puede hacer la IA, mejor que nosotros inclusive. Caracterizaciones de rasgos universales de quienes se comunican, verdades escindidas. Eso no sirve. Por eso, desde la comunicación y los nuevos paradigmas, les invitamos a avanzar y a desplegar una nueva mirada con la investigación en activa de la comunicación de la que aquí he hablado. Porque claro, las empresas, las universidades, los clubes deportivos, los organismos del Estado, todas las organizaciones están estructuradas dominantemente con modalidades que son propias de la comunicación en línea. Trabajan desde allí, tienen esas rutinas organizadas desde allí. Por eso hay una oportunidad enorme en el plus de lo que nosotros podemos ofrecer cuando trabajamos con estas nuevas metodologías. Hay una enorme oportunidad en la formación de comunicación desde nuevos paradigmas, porque el mundo actual es fluido. El mundo actual es la incertidumbre, no es una característica pasajera del mundo, es una condición permanente que vamos a tener que subirnos a esa condición permanente, vamos a tener que subirnos a eso que se mueve y que seguirá moviéndose sin parar, porque el mundo afortunadamente es complejo y justamente por eso el trabajo con IEC, saber desplegar estrategias como conversaciones, como algoritmos fluidos, es hoy tan trascendental y tan urgente. Formándose en estos temas, los comunicadores podemos tener nuevas competencias para acompañar transformaciones desde la comunicación con una mirada específica, siendo expertos en cambio comunicacional. Allí donde estén, no importa dónde. Nuestra investigación tiene que hacer visible a la comunicación en la vida cotidiana de las personas. Y puse visibilizar allí en la pantalla, porque necesitamos, todo el mundo se cree que sabe de comunicación, porque claro, si yo me comunico, ¿cómo no voy a saber, no es cierto? No se ve la comunicación. Claro que se siente cuando está todo mal, ¿no es cierto? Ahí sí es un problema de comunicación, pero si no, no se ve. Y es que la comunicación es un especial proceso transcognitivo, no solo cognitivo, sino transcognitivo, que como humanos tenemos a nuestra disposición, pero que aún no hemos abordado. Apenas estamos empezando a hacerlo en algunas de sus partes. Y por eso remarcamos lo del aparato metodológico específico y diferencial. Investigar a la comunicación desde nuevos paradigmas entonces trae muchas novedades, implica nuevas coordenadas, tanto teóricas como metodológicas, y que les estoy invitando a explorar por sus enormes posibilidades. Y es para mí un gran orgullo hacerlo acá en esta universidad. Cuando recibí la invitación del equipo directivo de ABOIC, me emocionó muy profundamente saber que al fin conocería a la gloriosa Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, donde se formaron los próceres de nuestras independencias, tanto la de Bolivia como la de Argentina, cuando comenzábamos a luchar por la patria grande latinoamericana. Y entonces, ya para terminar mi presentación, les dejo un último dato que me pareció muy importante también, y es que esta universidad, en el siglo pasado, fue precursora de la reforma universitaria de Córdoba, que luchó por un modelo democrático de universidad y que, bueno, que hoy es un modelo reconocido mundialmente, ¿no? Eso fue en el año 1918, fíjense, ¿no? Movilizó a jóvenes de todo el continente y más allá también. Esa es nuestra historia común, es nuestro trayecto compartido, continental, latinoamericano. Y destaco acá que fue un movimiento juvenil que anticipó, escuchen, en medio siglo
medio siglo antes que el archiconocido y venerado Mayo francés de 1968, y también de otros movimientos juveniles que lucharon por la democracia. Así que es un honor estar acá hablando de investigar desde nuevos paradigmas y de investigación, acción participativa y de una nueva teoría científica latinoamericana que democratiza la vida cotidiana. Agradezco mucho a los colegas de ABOIC, a Jenny, a José Luis, a Vania, a todo el equipo por la invitación a compartir con ustedes este espacio, y les voy a dejar acá en la pantalla mis coordenadas para que, si quieren, seguimos la conversación. Así que muchas gracias. Muy bien. Gracias, Sandra, por la presentación, que estoy seguro que ha movido el piso, muchos, como para decir, yo creía que entendía la comunicación, yo creía que entendía su observación sistemática, que sería la investigación, y por tanto yo pensaba que mi investigación podía tener un impacto social de determinada forma. Pero parece que las cosas no son tan permanentes, previsibles o sólidas. Y ahí viene el reto de tu trabajo y lo que nos expones. El solo hecho de asumir la experiencia de la comunicación comparada al agua, y que el agua fluye y el agua naturalmente recorre, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo en la Amazonía me preguntaba, después de ver que hay desechos que se lanzan ahí, y este recorrido del agua en estos ríos inmensos, ¿también el mismo río se lava? Y sí se lava. ¿Por qué? Porque recorre. Porque en su andar el agua se va limpiando de impurezas y demás, cosa que permite que ciertas poblaciones directamente recojan el agua del río. Obviamente no es recomendable por razones tóxicas de hoy día y la minería, etc. O sea, me gustó el arranque de ver la comunicación como un fluido. Y el fluido también pudiera ser el que los seres humanos estamos ocupados por el agua. Gran parte de nuestro organismo es agua, 99%. Y ese agua que nos nutre, nos permite la vida, también en algún momento puede ser encontrada con el agua de otros sujetos que están a nuestro alrededor. Me gusta el comienzo porque acá arrancó la conversación, ¿no? Claro, esta metáfora del agua es, por eso, bueno, nos dio mucho trabajo, usamos muchas metáforas a lo largo de los 30 y pico de años de desarrollo de esta teoría y de esta metodología. Pero últimamente estamos trabajando mucho con la del agua. En el libro que les mencionaba, el Boga Boga, Comunicación como un Mover, usa mucho esta metáfora. Y en el tomo 2, que todavía no está disponible pero estará pronto, usamos una metáfora, esta metáfora en un elemento que quizás también sea de utilidad aquí. Fíjense que cuando el agua de la lluvia cae, no tiene nutrientes. Si uno riega esa agüita de la lluvia todo el tiempo, las plantas con esa agua, la planta muere porque no tiene nutrientes. ¿Qué ocurre? Hay un ciclo del agua. Y lo mismo podríamos decir respecto de las dimensiones de la comunicación, ¿no? Y del trayecto que tiene que recorrer esa agua para hacer crecer, que es lo que nos importa. ¿Por qué estamos luchando por un nuevo tipo de investigación y por una nueva ciencia que se llama la ciencia de la articulación? Porque necesitamos aportar, sabiendo cuáles son las derivaciones de nuestros proyectos en el mundo, y aportar, no solo pedir que los otros sean críticos, nosotros mismos ser críticos, autocríticos primero y críticos luego, ¿no es cierto? O al revés también,
en este sentido, ¿cuánta comunicación, cuánto trasvase de agua de lluvia que no tuvo recorrido y que no nutre hacemos en nuestra vida como investigadores? ¿Cuántas investigaciones que sí las terminamos y cumplen con todos los protocolos de cientificidad y con todos los principios, etcétera, ¿no es cierto? Pero quedan ahí en la biblioteca y no conectan con las fuerzas motoras de nuestras sociedades. Entonces, la metáfora del agua, pensarla como el agua, es una muy buena manera de, sin tener formación de nuevos paradigmas, empezar a pensar a la comunicación en unos términos otros, en unos términos distintos. Y lo del ciclo del agua es una oportunidad rica también para pensar en una IEC. Una IEC también tiene ciclos. Yo les mostré en esta presentación las operaciones cognitivas, pero también hay ciclos de IEC. Entonces, bueno, la metáfora continúa. Y fuera de la alerta que me llega de que tenemos un panel ya en espera, nos da pie a dialogar con Sandra aquí en los pasillos y ojalá la tuviéramos una semana más para seguir hablando. ¿Por qué razón? Porque fluir, en el sentido que nos planteas, es incidir y es enriquecerse, porque en el recorrido de ese fluido se nutre, como tú dices. El agua que cae de la lluvia viene sin capacidades nutrientes, pero se va a ser útil y nutritiva por el contacto. La comunicación se hace rica por el contacto. Yo me nutro cuando me descubro, cuando me abro y finalmente me predispongo a interactuar contigo. ¿No es cierto? Entonces, si el entorno que habitamos nos permite encontrarnos y tenemos una voluntad de encuentro, vamos a hablar de comunicación. Lo demás son fórmulas. Y fórmulas las aprendemos en la academia, pero no hablan de comunicación. Hablan de procesos de transformación mecánica, instrumental o de distribución de datos, pero no de lo que estamos haciendo como yo te abrace y te agradezca tu presencia, que es fluir mi ser contigo, ¿no es cierto? Y así dialogamos. Abrirnos a esa posibilidad es retomar la fuerza de la comunicación. Y en el análisis, ¿ves?, que yo hacía del concepto comunicación, decía, comunicación lo podemos fragmentar, más allá de la etimología griega del hacer común, a dos partes: común y acción. Comunicar, acción. Entonces la comunicación es necesariamente en activa, como tú nos dices. Quisiera probablemente invitarlos a ustedes a explorar estos sitios maravillosos que nos ha sugerido, acceder a la literatura que nos está moviendo el piso, porque nos corresponde en este tiempo de muchos cambios e incertidumbres seguir buscando respuestas a este, ojalá, oficio y arte que es el de encontrarnos con los demás. Quisiera que dieras unas palabras de cierre porque me piden empezar el otro panel. Bueno, les invito a seguir la conversación en los pasillos o que escriban o, en fin, lo que les haga falta. Muchas posibilidades. O sea, creo que en estos días, en las conversaciones con los colegas, yo les decía que, claro, desde siempre las universidades tenemos una cierta resistencia a cambiar, ¿no es cierto? Aunque hacemos cambios de planes de estudio sistemáticos, etcétera, bueno, cada uno se quiere quedar con lo que ya da, etcétera. En este caso hay una ventaja, que es que no hay que dejar de hacer lo que se hace, sino colocar lo que se hace, sea lo que se hace, en la universidad o en una organización, etcétera, en una matriz de datos específicamente comunicacional, en una matriz científica que implica
indicadores de comunicación, que implica registro sistemático, que implica todos los principios que una teoría científica debe cumplir, ¿no es cierto? Los principios que hacen que sea ciencia y no otra cosa. En este sentido, decirles que tenemos una oportunidad histórica. Nosotros, yo trabajo en un centro de investigación y desarrollo que se llama En Activa Comunicación y doy clase en universidades de todo el continente y también de Iberoamérica. Y les digo que doy clase no solo a comunicadores, y lo que veo es que, los médicos veterinarios, los físicos atómicos, los economistas, ven esto que a nosotros nos cuesta tanto trabajo. Porque claro, el que ya se ha chocado contra la pared y sabe que su problema es el que nosotros podemos aportar, que es cómo innovar, cómo hacer entrelazamiento, cómo hacer encuentro en la diversidad. Eso les dejo para que lo sigan pensando, ojalá les haya servido lo que traje como disparadores y nos vemos por ahí. Gracias. Muchas gracias. Dejamos el control a la conducción.